Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar nuestra sesión número 3 de este curso de formulación y evaluación de planes de negocio en el marco del Procompite. Ya las sesiones anteriores hemos visto lo relacionado al diagnóstico, ¿no? De tanto de la cadena, de la organización, luego de la cadena, posteriormente del producto, y dentro de este habíamos generado los procedimientos necesarios para poder identificar la situación problemática y sus causas, y a partir de ella plantear las estrategias de solución que estaban eh, desagregadas a través de las acciones. Y estas acciones contemplaban la incorporación de recursos tanto tangibles como intangibles, y a partir de esto se tenía ya determinado en gran medida los requerimientos de la inversión. De ahí habíamos desarrollado el segundo pilar de los planes de negocio, que es el estudio de mercado. Habíamos visto en la sesión anterior cómo se determinaba esta demanda, para lo cual teníamos que identificar la población objetivo, y para esto teníamos que determinar, ¿no?, algunos valores de ajuste, la PEA, el nivel socioeconómico, los grupos etarios, la cantidad o el porcentaje de pobladores que efectivamente demandarían el producto. Y con esto teníamos la población objetivo claramente determinada. También habíamos indicado que luego de ello se tenía que definir cuál era el consumo per cápita de nuestro producto. Esto con la finalidad de poder determinar la demanda del mismo, multiplicando la población objetivo, ¿no?, por el consumo per cápita, con lo cual nos iba a dar la cantidad de productos que esta población iba a requerir de nuestro producto. Y ahí ya teníamos nosotros desarrollado la demanda, y lo que competía era determinar ya luego las proyecciones, ¿no? Para esto nosotros, tanto para la población como para el consumo per cápita, determinábamos las tasas de crecimiento. Y era una tasa de crecimiento netamente algebraica, y con esta nosotros podíamos construir tanto la demanda histórica como también la demanda proyectada. Una vez hecho esto, pasábamos a determinar la oferta, ¿no? Y procedíamos de una forma similar, pero considerando en primera instancia la oferta propia de la organización y luego la oferta en el mercado destino, ¿no? En el grupo de beneficiarios objetivos que habíamos identificado, teníamos que determinar cuál era la oferta del producto, y al mismo tiempo determinábamos nosotros quiénes son estos ofertantes, estos otros ofertantes en este mercado. Una vez realizado esto, también procedíamos a determinar las proyecciones, la tasa de crecimiento de la oferta, luego las proyecciones, y ya con la proyección tanto de la demanda como la proyección de la oferta, definíamos cuál era la brecha. Una vez hecho esto, ya teníamos definido el producto, nuestra oferta, las características de la misma, y pasábamos al plan de ventas y al plan de producción. Posterior a ello, ya empezábamos a atender lo que eran los requerimientos de inversión. Y dentro de esto, uno de los aspectos principales de estos requerimientos de inversión, ¿no?, eran este requerimiento de, a ver, acá se ha movido, estos requerimientos de tanto de bienes tangibles o de inversión tangible como de inversión intangible, ¿no? La
inversión tangible, habíamos visto que teníamos que orientarnos hacia lo que era la infraestructura, la maquinaria dentro de los cuales estaban los vehículos, luego los insumos, equipos, herramientas, insumos, materiales, movientes, ¿no? Y de cada uno teníamos que ir describiendo sus características, aquellas que habíamos considerado anteriormente en tres, cuatro. También teníamos que describir nosotros o indicar cuáles eran los requerimientos de activos intangibles. En esto nosotros teníamos que utilizar los cuadros de 661, donde teníamos que establecer cuáles eran los servicios intangibles, perdón, los servicios ¿A cuánto están los están polarcitos? vinculados a la capacidad, a los bienes que se han solicitado. Básicamente estos servicios estaban orientados a lo que es capacitación, asistencia técnica, consultorías. Acá nosotros tenemos que definir qué periodo de tiempo iba a durar el servicio, la prestación de ese servicio que se estaba requiriendo, qué características tenía ese servicio, es decir, en qué iba a consistir, si era asistencia técnica, ¿no? Las características de la asistencia técnica personalizada, cada qué tiempo, empleando qué metodología, si es capacitación, lo mismo, ¿no? Si va a ser un curso taller, una charla, lo que fuese, y además teníamos que indicar también los términos de referencia o el perfil del profesional, de la persona que considerábamos que era la idónea para esta actividad. Ya habíamos dicho que esto tenía que estar vinculado a 712, que corresponde ya al capítulo de inversión, donde vamos a describir o vamos a indicar el tipo de inversión y la cantidad y el precio de la misma. Además de esto, recuerden ustedes que en cada uno de estos requerimientos de inversión de todo el capítulo 6 se tienen que considerar las cotizaciones, las proformas de aquellos recursos que tengan un costo unitario superior a al 10% de uno, al 20, perdón, 4.000, sí, casi al 20% de un UIT, ¿no? Más o menos 1.000 soles. Si el costo de inversión del servicio, del bien, está sobre los 1.000 soles, tiene que haber obligatoriamente la proforma, la cotización. ¿Ya? Y en esta cotización tiene que decir exactamente lo mismo que vamos a describir acá en las actividades, en las características de los productos, sus dimensiones, etcétera, la descripción del servicio, no puede variar. Y estos montos de estas cotizaciones, de estas proformas, tienen que ser las mismas que vamos a considerar en el capítulo 7, numeral 1. Ya voy, mami. En 662 teníamos que indicar todos los gastos relacionados a licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, refrendos, visaciones, es decir, todo el conjunto de gestiones de carácter administrativo que permita que el plan de negocios se pueda materializar. Si vamos a considerar la colocación de un producto con marca, para la obtención de la marca, se tiene que hacer una serie de pagos, se tiene que generar algunos instrumentos que faciliten el proceso de verificación de cumplimiento de requerimientos y con esto se puede autorizar. Igualmente, si queremos colocar un producto en un mercado exigente, en un mercado formal, muchas veces tenemos que acompañarlo de su registro sanitario. Y para obtener el registro sanitario, además de los estudios del plan HACCP y algunos otros más, se tiene que considerar también una serie de resultados, de evaluaciones de calidad, de contenido nutricional y demás.
Todo esto tiene un costo y tiene que estar considerado en el presupuesto de inversión para que se generen las condiciones necesarias para la implementación al 100% del plan de negocios y sobre todo que el producto efectivamente tenga presencia en el mercado. Entonces acá ustedes tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. De ahí pasamos al capítulo 7. Este capítulo ya está orientado principalmente a todo lo que es la inversión. Ya no es el requerimiento de inversiones, es decir, ya no es la descripción, las características de los elementos o de los recursos que estamos considerando necesarios, sino que en este punto ya vamos a indicar los costos. Para esto, nosotros tenemos que haber desarrollado, ¿no?, algunas actividades para tomar conocimiento de los costos de mercado de los distintos recursos que se van a incorporar en el plan de negocios, de todos, ¿ya? Si un lapicero antes costaba 50 céntimos, tenemos que verificar si actualmente sigue costando el mismo monto, o tal vez ya está a 80 céntimos, no lo sé. Pero nosotros tenemos que darnos el tiempo, ¿ya?, para poder determinar estos valores, porque son los que van a permitir que el plan de negocios se pueda materializar al 100%. Uno de los primeros aspectos de la inversión va a ser la relacionada al capital a los requerimientos de inversión en el mismo esquema y en el mismo esquema que se habían determinado en el capítulo 6. Entonces, primero vamos a considerar, ¿no?, la inversión fija tangible relacionada a infraestructura, donde tendremos terrenos e infraestructura. Vamos a indicar acá la unidad, los metrados, el costo unitario y el costo social. Si hay infraestructura, simplemente colocamos el valor total de la infraestructura. ¿Ya? No vamos a desagregarlo en partidas principales, en nada, porque ya dentro del expediente técnico de la infraestructura va a estar desagregado toda esa información. Hay muchas oportunidades, ¿ya? También se considera como infraestructura los bienes relacionados a la adecuación, acondicionamiento de un determinado espacio o la habilitación de un determinado espacio para la conducción del proceso de transformación. Entonces tienen que considerar todos esos aspectos. Esto tiene que tener correspondencia con 6.1, ¿ya? Y 6.1, todo lo que hemos visto en el capítulo 6 tiene que estar vinculado directamente con el capítulo 3, que era objetivos y estrategias, ¿no? Porque ahí hemos ido definiendo qué recursos vamos a requerir, vamos a necesitar. 7112, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a indicar la cantidad, la unidad, el valor unitario, pero ya acá de maquinarias. Dentro de maquinarias, ya muchas veces se indica o se permite que se incorporen inversiones relacionadas a vehículos mayores, vehículos menores. Ya si hay la duda, ya saben, consulten con la entidad, ¿no? Hagan la consulta respectiva para que esta les pueda aclarar si efectivamente se está considerando en ese mismo sentido
o no se está considerando incluso algunos rubros. En 7113 equipos, vamos a hacer lo mismo, pero acá ya considerando los aspectos de equipos nada más, ¿no? Todos los equipos que sean parte de la estrategia para la implementación del plan de negocios. Todos aquellos que hemos indicado en 6.3, ¿ya? Acá también tienen que estar. Y tenemos que considerar su valor unitario y su monto total. Como les dije, estos valores, ¿no? El costo unitario y el monto total tienen que ser los mismos que ustedes han considerado en la o las proformas, sobre todo en la proforma, en aquella que hayan indicado que les ofrecía o establecía las condiciones más apropiadas, más ventajosas para la implementación de la propuesta. Después pasamos a 115, donde vamos a hacer lo mismo, pero ahora ya relacionado a los semovientes. Acá tenemos que establecer nosotros qué semovientes son, la cantidad de ellos, cabezas, ¿no? A veces se compran por, en otras, por núcleos, etcétera, ya ustedes lo indican. La cantidad de estos, el valor unitario y el costo total. Lo mismo hacemos con materiales e insumos, pero en este rubro ustedes siempre tengan en cuenta lo siguiente. Como se asume que los productores vienen conduciendo parcelas o unidades de producción denominadas sostenibles porque cubren sus propios costos de producción y generan margen de utilidad, se entiende que los costos relacionados a los insumos de producción, llámese nutrientes, medicamentos o elementos para el control sanitario, eh, material genético, etcétera. Eso está cubierto por el resultado de la propia venta de la producción, sin el plan de negocios, por eso se llama sostenible. Cubre todos sus costos de producción y le deja margen de utilidad. Entonces, si se asume eso, no tiene sentido, no tiene asidero lógico que en el plan de negocios se pida financiamiento para cubrir alguno de estos rubros, ¿no? Para la adquisición de insumos sanitarios, de insumos nutricionales, porque esos ya estaban cubiertos anteriormente. A menos que haya una reconversión productiva, un nuevo tipo de producto, un nuevo tipo de fertilizante, etcétera, que sí amerite, ¿no? La participación del Estado para la generación o el acceso del, para el acceso de la, perdón, para el acceso del financiamiento, ¿no? Por ejemplo, se va a trasladar la entidad, la organización va a iniciar un proceso de producción orgánica y para eso requieren algunos insumos específicos para cultivos orgánicos que tal vez no están presentes en el mercado de proveedores de insumos y se tienen que trasladar de otro punto. Ahí sí. Otro ejemplo, cuando parte de la propuesta del plan de negocios es la generación de un programa de fertilización que considere nuevas fuentes, no dosis, sino nuevas fuentes, y que estas nuevas fuentes, ¿no? Una o varias de ellas, o todas de ellas incluso, no estén presentes
en el mercado, ¿no? Y en ese caso también se permite que el plan de negocios considere esta adquisición de insumos como parte de los recursos que se está solicitando. De ahí procedemos a hacer lo mismo con la inversión intangible. Si bien es cierto, en este cuadro, en 712, no se ha discriminado entre inversión intangible relacionada a servicios y inversión intangible relacionada a licencias, autorizaciones, etcétera. Lo recomendable es que ustedes sí lo segmenten, ¿no? No es necesario que creen otro cuadro, basta con que en ese cuadro que están viendo ahí, ¿no? Ustedes eh, los agrupen, ¿no? Los primeros, los 5 o 7 primeros, qué sé yo, servicios relacionados a los bienes y los otros, ¿no? Intangibles relacionados a licencias, autorizaciones y demás. Eh, y de ahí vamos a pasar al cuadro 713 que se refiere al capital de trabajo. En este cuadro, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la cantidad de dinero que necesitamos ser apalancada, que se requiere apalancar entre el primer ciclo de producción y el inicio de pagos, ¿no? Como estamos hablando acá ya de procesos formales de colocación de producto en el mercado, esto generalmente está vinculado a pagos programados. Yo le entrego los días sábados una carga de polos, digamos, a un intermediario, a un articulador comercial, y él me compra la cantidad de polos, pero me paga en 30 días. Pero yo he firmado un convenio, yo tengo un acuerdo con él que cada semana, cada sábado, le tengo que entregar, qué sé yo, 500 polos, ¿no? Y que él, el primer pago me lo va a hacer a 30 días todavía. Entonces yo voy a necesitar dinero, recursos para adquirir las telas, los hilos, pagar el personal, los equipos, servicios, etcétera, a lo largo de estos 30 y tantos días, ¿no? Porque no voy a ver todavía ingresos. O sea, al personal no le voy a decir, pues, o espérate, ¿no? Ya me pagan en un mes más, 2 meses más, ahí recién te pago. Al proveedor de insumos, ¿no? No le voy a decir, espérame 30 días, me dirá, pues te espero una semana, 5 días o 3 días, no lo sé, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, para que el plan de negocios pueda andar y pueda estar presente en el mercado, nosotros vamos a requerir sí o sí ese monto de capital. Para ello, ustedes van a trabajar con la tabla que está en este archivo que se les ha facilitado. Este. En este cuadro superior están los costos de producción, los costos directos nada más por si acaso, perdón, mejor dicho, los costos de producción, costos directos e indirectos. No están los gastos de operación. Entonces, en este esquema, eh, ustedes lo que van a hacer es indicar los montos que comprenden tanto los costos directos como los indirectos.
Y de ahí en este otro cuadro que está con borde punteado de color azul, van a establecer ustedes cuál es el índice del periodo de desfase. El índice de periodo de desfase básicamente viene a ser un valor por el cual ustedes van a multiplicar los costos de producción y que les va a permitir determinar cuál es el capital de trabajo que se requiere. Para calcular este índice del periodo de desfase, simplemente nosotros acá consideramos cuál es nuestro ciclo de producción en días. Vamos a suponer que nuestro ciclo de producción en días es de 5 días, como le estaba diciendo. Cada 5 días tengo que entregar mi producto. El ciclo de cobranza es en 30 días. Vamos a asumir que mis proveedores me dan una gracia de 7 días. Es decir, yo les tengo que pagar a ellos cada semana. Pongo 7 y de ahí automáticamente me indica qué cantidad de días tengo que financiar. En este caso me indica que son 28 días. Y si se han dado cuenta, el índice de desfase pasó de 0.06 a 0.0777. ¿No? Es con este valor de 0.07 que vamos a multiplicar cada uno de estos índices, de estos subtotales de los costos de producción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 280,000, ¿no? Que es el costo de la materia prima en fresco. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Este valor. Y del otro lado, acá tenemos el valor del índice de desfase, que es 0.77, ¿no? Lo que se hace es multiplicar estos datos, 288,000, por 0.07 infinito y nos sale 22,400 para lo que es la materia prima en fresco, que es este dato de acá. Y así con los siguientes. Con todos los demás datos procede de la misma forma. Cada uno de estos datos, perdón, cada uno de estos datos que voy a colocar resaltado en amarillo, se van a multiplicar por este valor y nos van a dar estos resultados. Y acá al final nos sale un subtotal o un total que es el total de capital de trabajo, en este caso nos sale 52,737 soles, que viene a ser el monto de dinero que se necesita apalancar para cubrir los costos de producción a lo largo de esos 28 días, ¿no? Porque ya luego de eso vamos a tener los ingresos resultantes de la colocación de nuestro producto, ¿ya? Eso es este 7.4, perdón, este 713, capital de trabajo. Luego procedemos a 714, donde ya planteamos el esquema total de la inversión, ¿no? Es decir, acá vamos a considerar cuáles son los montos de inversión fija, tanto tangible como intangible, cuál es el monto de capital de trabajo y también vamos a indicar acá cuáles son los montos de gastos generales, que es el 5% de la inversión fija, es decir, del 1, y los gastos de supervisión, que es el 3% de la inversión fija también. En algunos casos,
las entidades han colocado gastos de liquidación, ¿no? Si es que es así, lo consideran, ¿no? Si no, lo mantienen el esquema nada más. Y con todo eso se obtiene el total de inversión. El total de inversión, ya saben ustedes, es el monto total que se requiere para que todos los recursos que se están considerando como necesarios para la nueva propuesta de producción se puedan ejecutar. Luego de eso pasamos a 7.2, donde vamos a indicar el costo de producción de del producto ya bajo el esquema del plan de negocios. Para esto, nosotros tenemos que eh, definir cuáles son nuestros costos de producción, los costos directos o variables, y cuáles son nuestros costos indirectos o fijos. Recuerden ustedes que los costos de producción son egresos, son egresos que van directamente al producto, ¿ya? Van de forma directa al producto o se activan en todo caso cuando se presenta generación o producción del producto. ¿Ya? Yo les voy a compartir este otro cuadrito, este otro documento relacionado a costos de producción que se puede aplicar a cualquier esquema de cualquier actividad productiva, de agrícola, pecuaria, artesanal, lo que fuese, ¿no? Es muy amplio, donde están separados los costos de producción, directos e indirectos, están también los gastos de operación, administrativos, comerciales, de financiamiento y algunos otros más. Luego está este cuadro resumen y de ahí vienen algunas otras hojas relacionadas a la rentabilidad, ¿no? Ingresos, utilidad, punto de equilibrio, etc. Eh, También van a determinar ustedes cuáles son los costos de operación, ¿no? Los costos de operación son egresos que no se orientan de forma directa hacia la actividad productiva, hacia la generación del producto. Por ejemplo, el pago de servicio de telefonía móvil, ¿no? Ese pago de servicio de telefonía móvil se paga indistintamente si estás en producción agrícola, pecuaria o no. Por ejemplo, en estos meses de junio, julio, agosto, donde no hay producción agrícola, al menos no en buena parte de la sierra por el factor climático, los productores siguen pagando sus planes postpago de su celular y no lo hacen con el dinero o con los ingresos que habían obtenido proveniente de la generación del producto. ¿Ya? Dentro de este rubro, Procompite considera principalmente los gastos de venta y los gastos de administración. En los gastos de administración van a estar el pago, por ejemplo, del asistente administrativo, de la secretaria, del asistente de contaduría, pago de servicios, ¿no? Teléfono, luz, agua, arriendo, etcétera, de las instalaciones administrativas, nada más. También van a estar dentro de gastos administrativos los servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura en general y de algunos equipos de las áreas administrativas. En cuanto a gastos de venta, ahí va a estar pues los pagos de los servicios del articulador comercial, van a estar también los gastos de publicidad, los gastos de logística para la comercialización, ¿no? En algunos casos fletes, impresión de guías, impresión de algunos otros documentos o algunos otros elementos, etcétera. ¿Ya? Tanto los costos de, tanto los gastos
de producción como los costos de operación los tienen que proyectar ustedes a lo largo de los 5 años. En este punto, ustedes tengan presente lo siguiente. Como se está formalizando la actividad productiva, estos costos de operación se van a incrementar sustancialmente. ¿No? Para que quede claro, por ejemplo, si yo soy propietario de un fondo de 20 hectáreas, ¿no? Y yo tomo los servicios de un asistente técnico contable para que me ayude en la parte administrativa y también me ayude con la parte financiera y tributaria. A este profesional yo le voy a pagar, digamos, 1.500 soles mensuales, ¿no? Pero le voy a pagar porque a pesar de que su servicio va a estar vinculado a 20 hectáreas. De esas 20 hectáreas, digamos que voy a extraer un valor, un monto para poder cubrir este pago, ¿no? Y suponiendo que, a ver, le voy a pagar, ¿cuánto? Vamos a poner un monto más redondo, ¿ya? 20.000 soles al año. De cada hectárea, sacaré, pero reservaré un valor de 1.000 soles, ¿no? De cada hectárea para poder llegar con las 20 hectáreas a los 20.000 soles. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de tener 20 hectáreas, tengo 40 hectáreas? ¿No? A este profesional le voy a seguir pagando los 1.500, pero ya de cada hectárea le picaré, como se dice, 500 soles, nada más. Y si tengo 80, de cada hectárea le picaré 250 soles. Sus costos de operación, ¿ya? Estos gastos de venta, sobre todo los gastos administrativos, van a pesar más en la medida que ustedes tengan menos unidades de producción. ¿Ya? En ese sentido, tengan en cuenta ello para que definan apropiadamente sus unidades de producción. No, no se vayan a ningún extremo. ¿Ya? De ahí definen sus costos unitarios. ¿Cuál es el costo unitario de producción? En este aspecto, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Tu costo unitario de producción con plan de negocios tiene que ser menor que el costo unitario sin plan de negocios. ¿No? O en todo caso tiene que ser igual, no puede ser mayor. O en todo caso, si es mayor, tiene que ser un valor muy cercano. ¿Esto por qué? Porque si no, ustedes van a afectar directamente su rentabilidad. Ahora, ustedes recuerden que cuando estábamos en el capítulo 2, ¿no? Donde se estaban estableciendo los indicadores de base, yo les había dicho que en ese punto ya tenían que correr ustedes con sus costos de producción, ¿no? Entonces ahí ya han definido ustedes cuál es el costo unitario del año cero, de este año. Y ya al momento de plantear la proyección de la producción, etcétera, ya se ha ido determinando, ¿no? Las cantidades de producto que se va a obtener los años de evaluación, del año 1 al año 5. Lo que quedaría pendiente sería definir estos costos de producción y con ello ya tenemos nuestros costos unitarios. Ahí pasamos a 7.3, que es la determinación de ingresos. Esto tiene que estar alineado con 5.2.1, donde habíamos indicado el plan de ventas, ¿no? Y también tiene que estar alineado con 7.3, donde hemos definido nosotros, o perdón, con 7.4, la determinación del precio, ¿ya? Esto ha sido en 5.4 o 5.6, ¿no? Cuando hemos visto también cuál va a ser la evolución de los precios y con estos hemos determinado los valores de venta. Ese mismo dato tiene que estar trasladado acá. De ahí pasamos al financiamiento de la inversión. En esta sección 7.4, lo que vamos a plantear nosotros es ya cómo se va a desagregar la inversión en función al cofinanciamiento y la contrapartida.
¿no? Básicamente acá lo que hacemos es distribuir los aportes o los montos según los aportes que se han ido comprometiendo cada uno de los participantes, tanto que por compite como la organización. Y se tiene que respetar los porcentajes establecidos, ¿no? 20-80 para el, la categoría A y de este 20 era 10% o 5% en efectivo. Luego 70-30 para la categoría B, ¿no? 20% en valorizable y 10% en efectivo. Y por último teníamos la categoría C, 50-50. Ya dependiendo de la categoría, ustedes tienen que alcanzar esos valores porcentuales. Ahí consulten ustedes con la entidad si el valor porcentual tiene que ser exacto, porque la norma dice al menos, ¿no? El aporte de la contraparte, la contrapartida tiene que ser mínimamente del 20%. En algunos casos ponen 22%, 23%, etcétera. En algunos casos les indican que el monto de aporte tiene que ser exacto, ¿no? Es decir, tiene que llegar exactamente al 20%, etc. Entonces, ustedes hagan la consulta respectiva. Y de ahí ya pasamos a la evaluación de la rentabilidad propiamente dicha. Nosotros vamos a evaluar la rentabilidad a través de dos esquemas. Uno, a través de los estados financieros, o como también se le conoce, estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Esta es una forma de evaluación de la rentabilidad, ¿ya? Desagregada por años. Es decir, cada uno de los años de evaluación va a evaluarse en función a, a costos-beneficios. Vamos a determinar en ese sentido la utilidad neta. Cada dato o cada año nos va a reportar una utilidad neta que no tiene nada que ver con el que no tiene nada que ver con los otros años. En otras palabras, lo que estamos, la utilidad que estamos reportando en el año 1 no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de relación con la del año 2, año 3, año 4, año 5. Y en el mismo sentido, del año 3 tampoco tiene nada que ver con el año 2, año 3, año 4, etc. Esa es la característica de esta forma de evaluación de estados de resultados. Acá, ¿qué tienen que cuidar usted? Este cuadro, por si acaso, se arma solo, ¿ya? Porque acá tienen que haber vinculado celdas, ¿no? Entonces, todo lo que estaba en 7.4 ventas va a aparecer acá, en costos de producción, ¿no? En 7.2 va a aparecer acá, en 7.4 va a aparecer acá, la utilidad bruta se determina restando ingresos menos costos, 1 menos 2. Los gastos de operación que hemos reportado acá en 7.2, ¿no? Van a aparecer también en este esquema, acá en el numeral cuarto, y así sucesivamente. A partir ya en la práctica, a partir de acá de 7.2, ya todos los demás cuadros se generan de forma automática, ¿no? Porque acá lo último que vamos a hacer es incorporar los datos relacionados a los costos de producción. De ahí ya la determinación de ingresos proviene del plan de ventas. El financiamiento ya es el consolidado de toda la información económica que hemos estado incorporando en 6, en 7, 1, ¿no? En 7, 2, etcétera. Y los estados financieros siguen generándose a través de celdas vinculadas. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes acá? Porque como les digo, esto se genera de forma automática. Acá ustedes no van a ingresar datos, nada. Tienen que vincular celdas acá. Pero ¿qué es lo que tienen que ver? Ustedes acá tienen que ver que la utilidad neta año tras año sea incremental. 528, 576, 628, 682, 1070. ¿Ya? La utilidad neta tiene que ir subiendo. ¿Qué más? Esta utilidad neta, la utilidad neta con plan de negocios,
tiene que ser mayor a la utilidad neta sin plan de negocio. Siempre, siempre. ¿Ya? Eso tienen que ver en todo momento. ¿Ya? En ningún caso la utilidad neta puede ser menor. En el peor de los casos, ¿ya? En el peor de los casos, el año 0 o el año 1, perdón, tendría que reportarles una utilidad neta bastante similar. En el peor de los casos. Y ahí tenemos el otro tipo de análisis de rentabilidad económica, que es a través de los estados financieros. A diferencia del anterior, de los estados de resultados, ganancia y pérdidas, acá el análisis es acumulativo, por eso se realiza el análisis en el esquema de flujo, ¿no? Es decir, se va acumulando los gastos del año 1 con del año 0, del año de inversión, con el año 1, 2, 3, 4, 5, y ese acumulado se contrasta con el acumulado de los ingresos del año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y ese acumulado total o esas relaciones entre los acumulados totales son los que van a determinar los indicadores de rentabilidad. ¿Cuáles son los indicadores de rentabilidad financiera? ¿No? Son el BAN y el TIR. Este cuadro también se va a generar de forma automática. No van a incorporar ustedes ningún tipo de dato. ¿Ya? Los datos tienen que estar vinculados. Eso les va a pedir también el Procompite. ¿Qué más acá tienen que ver? Allá. Acá lo que tienen que ver es que el flujo de caja financiero puede ser negativo solamente el año 1, el año 0. De ahí eventualmente, ¿no? Por ciertas características, podría ser también negativo el año 1. De ahí ya tendría que ser positivo. No puede continuar siendo negativo. ¿Qué más tienen que ver acá? Que digamos que hay una cierta relación entre los flujos financieros de año a año con el estado de ganancias y pérdidas que hemos o que se ha visto anteriormente. Vamos a verlo acá. Vamos a capturar esto para que ustedes se den cuenta. Y nada más por mientras, ¿ya? Fíjense ustedes que los valores del año 1 están bastante cerca a los valores del año del resultado de ganancias y pérdidas, están bastante cerca, ¿no? A los valores del flujo de caja, ¿no? Estamos hablando acá de 552.000 y 528.000, 594.000, 576.000, 638.000, 628.000, 684.000, 682.000. No puede haber una diferencia marcada, es decir, en el flujo de caja no pueden tener acá 800.000 en el año 1 y en el estado de ganancias pues vayan a tener 528.000, ¿no? Tienen que ser valores bastante cercanos, ¿no? Esa es otra forma en la cual ustedes van a controlar este aspecto. Y de ahí
ya ustedes establecen sus indicadores de rentabilidad, ¿no? Acá van a considerar principalmente el BAN y el TIR. Una forma práctica a través de la cual ustedes van a determinar si el BAN que han estimado es apropiado, está bien calculado, va a ser corriéndolo nuevamente, pero considerando ya, ¿no? Volverlo a calcular con el TIR que se ha determinado. Entonces vuelven a correr el BAN, pero ya no con la tasa de descuento, con con el cóctel estándar, sino ahora con el TIR que has obtenido. Y les tiene que dar cero. En esta hoja de cálculo que les compartí la vez pasada, ¿ya? Acá en esta hoja que dice flujo de caja, está el flujo de caja económico y financiero, bajo la modalidad y el esquema de cálculo por compite. Y al costado hay dos esquemas de verificación, ¿no? Por otras metodologías para determinar que el BAN y el TIR estén bien calculadas, ¿no? Acá si ustedes varían algún dato, hacen algún redondeo así, acá les puede dar este error, ¿no? Traten de no hacerlo. Si ingresan datos de forma manual, es muy probable también que les dé error. Por ejemplo, acá hemos puesto este valor, ¿no? 1.970 a ver, hemos puesto 1.903.482.79, ¿no? Ya vamos a copiar este valor y lo vamos a pegar acá y nos sale error, ¿ve? Ya no sale error porque acá está redondeado, está forzado. Como está digitado, está forzado el redondeo, ¿no? Entonces, en este otro esquema, se trabaja también con números enteros, con todos los números, con toda la cantidad de decimales que haya calculado el Excel, y ahí se contrasta. Entonces, les va a salir siempre esa marca. Por eso es que les digo, vinculen celdas, no digiten datos, porque no van a poder, cuando digitan datos, van a tener estos problemas, sobre todo cuando hagan las verificaciones al momento de la revisión del Procompite. Entonces, ustedes establecen cuáles son sus indicadores de rentabilidad financiera. Acá me estaba olvidando. El TIR que ustedes determinen tiene que estar en el rango entre 30%, 35, 37%. ¿Ya? Eviten que sea un TIR demasiado alto, porque indica que la propuesta de negocio es muy interesante y podría ser trasladada a la banca privada, ¿no? Porque tiene la suficiente capacidad de poder atender unas tasas de descuento mucho mayores. Tengan ustedes siempre cuidado con eso. De ahí pasamos a 7.7, que es el cronograma de ejecución físico-financiera. Acá lo único que van a hacer ustedes es desagregar a lo largo del periodo de inversión, ¿no? Que puede ser un año, de forma mensualizada, cómo se van a ejecutar los gastos, qué monto se va a ejecutar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, tanto a nivel de terrenos, maquinarias, equipos y demás. De este cronograma tiene que desprenderse el cronograma financiero. Acá van a indicar ustedes el porcentaje de avance, es porcentaje de avance, ¿ya? No es cantidad, no es cuantificado, sino es un porcentaje. Esto tiene que tener correlación con el cuadro anterior. De ahí plantean ustedes su análisis de sostenibilidad, ¿no? Acá tienen que indicar ustedes cuáles son los contextos que se van a presentar, tanto a nivel de alianzas estratégicas, de estabilidad financiera, de producción constante, etcétera, que van a permitir que el plan de negocios efectivamente pueda alcanzar los márgenes de utilidad propuestos y que se van a evidenciar a través de los indicadores de rentabilidad que han determinado. ¿Ya?
De ahí está el análisis de impacto ambiental en 8.2. Acá tienen que rellenar este checklist, nada más. Ustedes tienen que responder, marcar sí o no a cada pregunta que está ahí, son 17 preguntas. Y de cada una de ellas tienen que darle una valoración positiva o negativa, ¿no? El rango de valoración, tanto positivo o negativo, va de 1 hasta 5. Desde +1 hasta +5 y desde -1 hasta -5. Los resultados de estos tienen que plasmarse en actividades de mitigación ambiental que hayan sido incorporadas en las estrategias de intervención. Construcción de pozo séptico, habilitación de letrinas, lo que fuese. ¿Ya? Lo que fuese. De ahí viene 8.3, donde está el punto de equilibrio. Este cuadro también se genera de forma automática. ¿Ya? Se va a generar con los costos totales acumulados y con las ventas. Ahí en la hoja que se les compartió también está el cuadro respectivo con todas las fórmulas para que ustedes puedan ver cómo se calcula el punto de equilibrio a lo largo de un periodo de inversión. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que verificar? Verifiquen que el punto de equilibrio se alcanza en el año 2, es decir, en este segmento, en este espacio. Acá. El punto de equilibrio se tiene que alcanzar siempre entre el año 1 y el año 2. Acá nada más. No pueden alcanzarlo en el año 3 o en el año 4, mucho menos en el año 5. ¿Ya? En ese periodo de tiempo se tiene que lograr el punto de equilibrio. Es lo ideal, es lo apropiado en todo caso. En el extremo podría suceder pues que el punto de equilibrio se alcanza en el año 2, en el año 3, ¿no? Y ahí tendrán que explicar por qué. Riesgo climático, inestabilidad social, lo que fuese, ¿ya? Pero en ningún caso el punto de equilibrio puede determinarse en el año 4 o peor aún en el año 5, ¿ya? Ahora, si ustedes fuerzan, se van a dar cuenta porque esto de acá, ¿ya? Esto de acá está relacionado con el estado de ganancias y pérdidas y también está relacionado con el flujo de caja, ¿no? Eso ténganlo también bastante claro. Tengan mucho cuidado con eso, no fuercen. Richard, buenas noches. Ya me escribes al número de WhatsApp, Richard, para pasarte la información. Entonces, de ahí, ¿ya? De ahí pasamos al capítulo 9, que es indicadores, que es un cuadro que ya se tuvo que haber estado construyendo desde el capítulo 2, donde estaba la situación problemática y teníamos que indicar ahí o teníamos que precisar ahí los indicadores de la línea de base, sin proyecto, sin plan de negocio. Y acá ya tienen ustedes que agregarle las metas anualizadas, ¿no? El rendimiento o en empleos generados, la meta total es una sumatoria siempre. ¿No? Acá es una sumatoria. ¿No? Acá es una sumatoria. En rendimientos, la meta total es la misma que han planteado ustedes en el año 5. En producción es una sumatoria. En costo unitario es el mismo que ustedes han planteado el año último. En número de unidades vendidas es una sumatoria. El precio unitario es un promedio. Traten que sea un promedio ponderado. En ingreso de ventas es una sumatoria. En utilidades es un promedio. En número de socios es un promedio. En utilidad promedio por cada socio, esto ya se va a determinar dividiendo la utilidad entre el número de socios, ¿no? La rentabilidad en ventas, rentabilidad, etc. Esos ya se obtienen de forma específica para cada uno de ellos. No se olviden en este punto, ya que el rendimiento que ustedes obtengan el año 5 tiene que ser mínimamente igual al rendimiento promedio nacional.
No pueden tener ustedes un rendimiento promedio inferior al promedio nacional. Lenin, buenas noches. Me escribes al número de WhatsApp. Yo soy honesto, yo difícilmente copio números y luego les estoy compartiendo información, ¿ya? Pero si ustedes me lo solicitan, sí lo voy a hacer. ¿Ok? Solicítenme, me mandan un WhatsApp al número que les voy a dejar al final y yo les voy a pasar la información que ustedes necesiten o si necesitan aclarar alguna duda, también los voy a atender. Y de ahí pasamos ya a la última parte, que es conclusiones y recomendaciones. En conclusiones, siempre planteen como primera conclusión las utilidades, ¿ya? Acá planteen como primera conclusión la utilidad. Puede ser la utilidad conjunta, ¿no?, de todo el negocio. Pueden ser las utilidades por socio, etc. La segunda conclusión, recién hablan del BAN y del TIR. Recién en la segunda conclusión. En la recomendación, básicamente recomienden que el plan de negocios se ejecute en los plazos previstos, ¿ya? Para garantizar que se obtengan pues los indicadores de rentabilidad que ustedes han planteado, ¿no? En cuanto a anexos, tienen que incorporar dentro de los anexos todos los documentos relacionados a alianzas estratégicas, convenios, declaraciones juradas, actas y demás. También las especificaciones técnicas de las maquinarias, de los equipos, las cotizaciones o proformas de los mismos, los términos de referencia de servicios. Si es un proyecto, un plan de negocios que tiene riego tecnificado, oferta, irrigación, tienen que considerar la licencia de agua. Si es infraestructura, tiene que estar el expediente técnico de la infraestructura con todas las instalaciones y demás. Adicionalmente, les van a indicar que tienen que tener un documento que garantice la cesión del terreno a favor de la organización. Consulten apropiadamente en la entidad o revisen bien las bases al respecto. Si su plan de negocios considera la modificación de la dosis de fertilización, etcétera, tienen que presentar acá el resultado de los análisis de fertilizantes, ¿ya? Eso sí o sí tienen que presentar y también tienen que presentar acá el programa de fertilización indicando las cantidades, fuentes y demás. ¿Qué otro aspecto acá? Eh, ah, Otro aspecto que tienen que considerar en el anexo es la carta de compromiso de compra-venta, ¿ya?, del articulador. ¿Qué cantidad les va a comprar por semana, semanal, interdiario, mensual, anual, lo que fuese, a qué precio y qué características debe de tener el producto? Las características que les va a pedir tienen que ser las mismas características que su producto va a ofrecer. No les puede pedir de peso de 500 gramos y ustedes van a decir que su producto va a pesar 1 kilo. No les puede pedir de coloración rojo pasión y ustedes ponen de coloración rojo fresa. Tienen que ser exactamente las mismas, ¿ya? Para que no sea observado. Pueden adjuntar la cantidad de cartas de compromiso y compra-venta que sean necesarias. Lo mínimo es una. ¿Ya? ¿Qué más acá? Eso básicamente. Y finalmente, les estoy incorporando acá una síntesis que ustedes tienen que tener en cuenta para revisar la solidez estratégica del Procompite, ¿no? Hay una síntesis del planteamiento de la adopción de tecnologías, hay un conjunto de relaciones que habíamos estado viendo que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para que éstas tengan coherencia entre sí y no menciones una cosa en un punto y en otro punto que tiene que mencionarse lo mismo, otra terminología. Igualmente, hay una solidez relacionada a la capacidad del mercado. Recuerden cómo se determina la demanda, ¿no? La demanda y la oferta.
se, primero se determina la población, ¿no? Con el CIRTOT, ya lo habíamos visto, se determina la población objetivo, grupo etario, nivel socioeconómico, población económicamente activa, y a partir de eso se define esta población objetivo y luego se hace la proyección respectiva. Algo similar con el consumo. Con la oferta sucede lo mismo, pero además se considera la oferta no solamente de la organización, sino también de los otros agentes productores. Con el precio, básicamente igual, eh, y ya tenemos la solidez de la capacidad del mercado. En cuanto a la proyección y la participación, esta se define a partir del plan de producción y el plan de ventas, ¿no? El plan de producción nos va a permitir determinar nuestra proyección de producción a lo largo de los 5 años de evaluación del proyecto o de ejecución del proyecto, de funcionamiento del plan de negocios y el plan de ventas, ¿no? Las utilidades o los ingresos que se van a obtener en ese mismo periodo de tiempo. De ahí tenemos la solidez de los requerimientos. Recuerden que estos requerimientos que están en el capítulo 6 tienen que estar relacionados con 322, que era la mejora tecnológica, y a su vez tienen que estar presentes en 71 y 72, que eran inversión fija tangible y la inversión fija intangible. No pueden tener variaciones acá, al menos no en cantidades y en precios sobre todo, ¿no? Y de ahí tenemos la solidez de la inversión relacionada al, a la inversión total, ¿no? Como se ha determinado, esto tiene que ser un monto similar, idéntico al que hemos ido determinando en 7.1 en los diferentes ítems de inversión, maquinaria, terrenos, infraestructura, equipos, etcétera, y también tiene que considerarse lo relacionado a capital de trabajo. Y de ahí tenemos la solidez de la rentabilidad, ¿no? Esta tiene que estar vinculada a la inversión total y a los costos de producción, costos totales, de donde se va a desprender tanto los estados de resultados como el flujo de caja. Y finalmente vamos a poder obtener estos indicadores de rentabilidad. Como ya les había mencionado, estos últimos cuadros se van a generar de forma automática. Bien, sería todo en esta oportunidad. Entonces, si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Eh, a disculpar, el mouse está mal en la máquina. Si más adelante, en algún otro momento, tienen alguna otra consulta, alguna duda, con toda confianza me escriben al número de WhatsApp que está ahí en pantalla y yo los voy a atender. Bien, si no hay preguntas,